Ok, hoy voy a enseñarles a hacer este punto que es reversible. Por un lado lo tenemos en amarillo, por el otro lado en verde agua. Ok, ok, vamos a comenzar. Esta muestra la estoy haciendo de 20 puntos. Cada motivo es de 5. Quiere decir que ustedes tienen que ver qué cantidad de motivos quieren y lo multiplican por 5 para poder hacer la cadeneta de inicio. En este momento tengo 20 puntos en mi cadeneta. Voy a subir con 3. 1, 2, 3. Tengo mi dedo en la base de mi última cadeneta de inicio. Voy a mover una hacia atrás y voy a mover la segunda. ¿Ok? En este punto, en esta cadeneta voy a hacer un punto alto. ¿Ok? En el siguiente voy a hacer 3 puntos altos. 2, 3. En la siguiente voy a hacer 1. En el siguiente voy a dejar pasar 2. 1, 2. En esta vuelvo a hacer un punto alto. En la siguiente hago 3. En el siguiente hago 1. Dejo pasar 2. En este hago 1. En este hago 3. ¿Ok? En la siguiente hago 1. Dejo pasar 2. En esta hago 1. En la siguiente hago 2. Perdón, hago 3. Y en la siguiente hago 1. Y ya termino con esta parte. ¿Ok? Repito. Tengo mi cadeneta de 20 puntos hasta aquí. Subo con 3. Me muevo 2 espacios. 1, 2. Y en este segundo comienzo a hacer mis puntos altos. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una cadeneta de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a anudar. ¿Ok? Esta es mi primera vuelta. Vamos a comenzar con el siguiente paso. En el punto de base, 1, 2, 3, en este que está aquí, voy a pasar el hilo que voy a utilizar para hacer el contraste.
Aquí lo tengo. ¿Ok? Y voy a hacer 6 cadenetas. Fíjense que el derecho es este. Voy a voltearlo así y voy a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a anudar aquí, en la base de la cadeneta de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a la cadeneta de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a cadeneta de inicio y termino con 6. 2, 3, 4, 5 y 6 en esta parte. ¿Ok? Entonces, siguiente paso. Voy a hacer una cadeneta de 2. 1, 2. Voy a ponerla en este punto alto que tengo, el último punto alto que hice de la vuelta anterior. Aquí. Luego voy a poner esta cadeneta hacia abajo, hacia arriba, perdón, hacia aquí. La que tengo aquí abajo la voy a subir un poquito. Voy a hacer 2 cadenetas aquí y luego en el tercer punto, 1, 2, 3, voy a enganchar la cadeneta con un punto alto. Aquí y aquí. En este sitio voy a hacer 5 puntos altos en el mismo sitio. ¿Ok? Vuelvo otra vez, levanto la cadeneta, cuento 1, 2, 3 en este punto, tomo la cadeneta aquí y hago 5 puntos altos. ¿Ok? Vuelvo a tomar la cadeneta, la levanto, la pongo en el tercer punto y saco 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última, vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3 aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y luego hago un punto, medio punto alto y lo voy a enganchar en la blanca aquí y termino esta vuelta. ¿Cómo la termino? Haciendo una cadeneta de 6. Esta va a ser la base para el próximo
vuelta en azul que vaya a hacer. ¿Ok? Vuelvo otra vez del lado de acá, tengo la blanca, ya tengo 6. Desarmo el nudo que hice y sigo trabajando. Ya tengo las 6 aquí. Lo que hago es, voy a bajar el azul y voy a enganchar aquí, en esta parte. ¿Ok? Bajo el azul, en esta parte voy a enganchar mi cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engancho aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engancho aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engancho en este punto. Aquí. Si lo volteo, así va a quedar. ¿Ok? Entonces, subo con 2. 1, 2. Engancho en la base, en el último punto alto que tengo del color azul. Aquí. Subo 2. Y comienzo a trabajar con esta cadeneta tomando el punto anterior azul. Punto alto. 1, 2, 3. En este voy a enganchar. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto. En el tercero tomo la cadeneta, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Salto a la siguiente. 1, 2, 3 en esta. 1, 2, 3, 4, 5. Salto a la siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago medio punto alto y lo anudo en el último punto alto del azul. Y así va quedando. Hago la cadeneta de 6. Anudo y comienzo a trabajar nuevamente con la azul. ¿Ok? Yo creo que quedó claro este punto. Tengo que seguir anudando aquí
para seguir trabajando con este lado.